Muy bien, buenas tardes. Vamos a comenzar la actividad que tenemos programada para el día viernes, hoy día viernes 13 de agosto. Y la verdad es que esta actividad, que está en el marco del Diplomado en Derecho Administrativo Sancionador y que también va a realizarse en el marco de nuestro magíster en Derecho, da cuenta de una ilustre visita, lo tenemos que decir en esos términos, que ha aceptado una invitación para estar el día de hoy con nosotros. Y me refiero al profesor y académico Alan Brever Carías. Lo voy a presentar brevemente porque creo que lo que interesa acá es la conferencia y la charla que nos va a dar Alan, pero básicamente leer el currículum de Alan llevaría un buen tiempo, así que me voy a remitir fundamentalmente a los aspectos más importantes de su carrera profesional. Él es abogado y también doctor en Derecho por la Universidad Central de Venezuela, obteniendo justamente estos grados con la máxima distinción summa cum laude. Es profesor emérito también de la Universidad Central de Venezuela, donde comenzó a dar clases en 1963, habiendo sido jefe de la Cátedra de Derecho Administrativo, jefe del Departamento de Derecho Público y director del Instituto de Derecho Público entre 1978 y 1998. También ha sido profesor visitante entre 1972 y 1974, profesor de posgrado de la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Profesor asociado en el posgrado de la Universidad París II, tercer ciclo, en 1989 y 1990. Profesor de la maestría en las universidades de Rosario en Bogotá y del Externado de Colombia. Y profesor visitante y profesor adjunto de Derecho de la Columbia Law School, la Universidad de Columbia en Nueva York, donde reside actualmente. Además ha sido conferencista en muchas universidades europeas y americanas. Dentro del extenso currículum quiero destacar algunos reconocimientos que ha tenido el profesor Brever Carías. Particularmente ha sido nombrado doctor honoris causa por la Universidad Carlos III de Madrid, esto ocurrió en septiembre de 1996. Doctor honoris causa por la Universidad Católica de Táchira en San Cristóbal y también doctor honoris causa por la Universidad de Granada, España, en 1986. La verdad es que también leer la literatura y los libros que ha escrito en el ámbito del derecho administrativo en general y especialmente en temas de procedimiento administrativo también dan cuenta de una larga trayectoria. Solamente mencionaré su obra Administrative Law en Venezuela, el derecho administrativo en Venezuela, que está en la tercera edición publicada justamente en 2021. Y también una gran cantidad de trabajo en temas de procedimiento administrativo. Solamente tenemos que mencionar la reciente obra publicada que he compartido con nosotros sobre el Código de Leyes de Procedimiento Administrativo en Iberoamérica. Así que nada, la verdad es que, repito, citar toda la gran obra que ha hecho el profesor Brever Carías es inconmensurable. Solamente reconocer y agradecer la participación en el día de hoy y sobre todo la gran contribución que ha hecho a esta disciplina, repito, no solamente estoy hablando de Latinoamérica, sino que en Iberoamérica en general. Y él ha tenido la movilidad justamente de estar el día de hoy con nosotros. Tenemos una gran convocatoria, hay más de 160 personas hoy día que están acá para escuchar justamente la participación, la intervención del profesor Brever Carías. Y nada, desde Nueva York entiendo que esta hora va a dar justamente esta charla, así que muchas gracias y le doy la palabra. Bueno, soy yo el que debo agradecerles a Eduardo Cordero y a Rosa Fernanda Gómez por la invitación que me formularon para participar en este curso de especialización de Derecho Administrativo de la Universidad, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, ciudad en la que he estado y que realmente tengo muy buenos recuerdos. Igual que todas mis visitas a Chile durante muchísimo tiempo. Creo que la primera vez que estuve allá fue en el año 75, cuando estaban de profesor Alwin y Silva Sima, o sea, historia antigua. Pero así es y tengo mis mejores recuerdos de toda la academia chilena. Bueno, me han pedido que hable sobre el principio del debido procedimiento en el procedimiento administrativo, particularmente el procedimiento administrativo sancionatorio. Y es que, al igual que en los procesos judiciales, en el procedimiento administrativo
a pesar de la informalidad que en principio la caracteriza, ante todo, el mismo tiene por misión fundamental garantizar la situación jurídica de los administrados conforme a las reglas del debido proceso o debido procedimiento. Principio que, en mi criterio, tiene primacía ante todos los otros principios que rigen en el procedimiento administrativo. Ello, por supuesto, es de particular importancia en materia de procedimiento administrativo sancionatorio o, más general, en materia de procedimiento administrativo hablatorio, es decir, los procedimientos administrativos en los cuales se afecta en alguna forma la situación jurídica de los administrados. Por eso, en mi criterio, los principios son principios generales del procedimiento administrativo y que en su modalidad de procedimientos hablatorios, entre ellos los sancionatorios, hacen énfasis en estos principios, pero los mismos se aplican en general a todos los otros principios, a todos los otros procedimientos administrativos. Este principio, por ejemplo, se establece en forma expresa en muchas leyes de procedimiento administrativo. Por ejemplo, en la ley de Uruguay dice expresamente: los interesados en el procedimiento administrativo gozarán de todos los derechos y garantías inherentes al debido proceso. ¿Verdad? Que por tanto no se trata ya solo de principios generales de un procedimiento, sino de previsiones del derecho positivo. La ley argentina, por ejemplo, declara expresamente el derecho de los interesados al debido proceso adjetivo. Y más recientemente, en cuanto a este principio del debido proceso, en la ley de procedimientos administrativos y de relaciones de los derechos de los particulares frente a la administración de la República Dominicana, dice expresamente: las actuaciones administrativas se realizarán de acuerdo con las normas de procedimientos y competencias establecidas en la Constitución y las leyes, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción. Así se resume en la ley, en lo que en su acápite el artículo 3.22 se califica como debido proceso. Este es, por otra parte, el primero de los principios que se enunciaron en la reforma del muy importante Código Contencioso Administrativo de Colombia del 2010, en el cual, en sustitución del clásico principio de la contradicción que estaba en el código anterior de 1984, se recogió el principio que ya estaba establecido en la Constitución colombiana del 91, Constitución donde se dispone que el debido proceso, además de en los procedimientos judiciales, se aplica a los procedimientos administrativos. Esa Constitución, en el artículo 49 de Colombia, en efecto, dice: el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales administrativas. Esto es de mucha importancia en el constitucionalismo y en el derecho administrativo de América Latina, porque hasta ahora la consagración del debido proceso era un tema judicial. Con esta previsión en la Constitución colombiana, lo que había sido construcción de principio por parte de los administrativistas, ahora es ya una norma constitucional. Ello implica, de acuerdo con ese código que sigue la Constitución colombiana, especialmente que en materia sancionatoria, lo dice así el Código Contencioso Administrativo de Colombia, el procedimiento administrativo, además, debe observar los principios de la legalidad de las faltas y sanciones, es decir, nulo un crimen sine lege como principio en el campo administrativo, la presunción de inocencia, de no reformatio impeius y non bis in idem. Es una enumeración clásica del proceso judicial, pero ahora la encontramos expresamente referida al procedimiento administrativo, con lo cual, insisto, vemos que progresivamente que los temas del procedimiento administrativo dejaron de ser principios, como los analicé yo inclusive la primera vez en un curso que di justamente en la Universidad de París,
sobre principios del procedimiento administrativo en España, Francia y América Latina. Y en aquel momento, el año 90, estábamos todavía en la época de principios. De allá a acá pasamos a previsiones constitucionales y regulaciones del derecho positivo. Se destaca, por tanto, en esta enumeración importante del Código colombiano el principio, por ejemplo, de la reformatio impeius, cuyo fundamento ha sido en todos los países básicamente de carácter jurisprudencial en materia administrativa. Pero ahora lo encontramos en una expresión de un código como ese código importante del caso colombiano. Es una previsión, yo diría, única en el derecho comparado, pero ya indica que en la ley se ha establecido el principio de la reformatio impeius con características generales. Este principio general del debido proceso en materia de procedimientos administrativos está regulado en muchas leyes de procedimiento y en general vinculado a las regulaciones relativas al derecho a la defensa. Así, por ejemplo, en Venezuela se declara el derecho a la defensa dentro de la garantía general del debido proceso, indicando que se aplica no solo a los procedimientos judiciales, sino también a los administrativos. En esto, cuando la redactamos, yo participé en la redacción de la Constitución venezolana, recogimos el principio colombiano. Y hablo en primera persona porque a mí me correspondió trabajar en la redacción precisamente de esa norma y de poder incluir ya expresamente también, como lo hace el colombiano, que los principios del proceso, del debido proceso, no solo son de orden judicial, sino también administrativo. Esto, por supuesto, es una excepción, como decía anteriormente, porque la mayoría de las constituciones, cuando regulan el derecho a la defensa, se refieren básicamente al área judicial, donde se regula además el acceso a la justicia y vinculado al acceso a la justicia. Ahora, como me han pedido hablar del debido proceso en el procedimiento administrativo y particularmente en relación con el procedimiento administrativo, quiero referirme a ello destacando en particular tres partes o dividiendo mi exposición en tres partes referidos a principios fundamentales de la materia. En primer lugar, me voy a referir a los principios generales del contradictorio, de la buena fe y de la presunción de inocencia. En segundo lugar, al derecho a la defensa en el procedimiento administrativo y a toda la secuela de principios que derivan del derecho a la defensa. Y en tercer lugar, referirme a los principios que rigen la decisión del procedimiento administrativo, que tiene importantísima implicación en materia de procedimiento sancionatorio. Y me voy a referir a estos tres aspectos, no teóricamente, que eso lo pueden estudiar en cualquier manual o tratado, sino que voy a tratar de analizarlo desde el punto de vista del derecho positivo latinoamericano, es decir, qué es lo que está regulado hoy en el ámbito latinoamericano en esta materia. Cómo se han incorporado todos estos principios en el derecho positivo. Ya sé que les han reenviado este volumen que denominamos Código de Leyes del Procedimiento Administrativo en América Latina, que es un volumen de 1200 páginas, que decía antes que es casi un arma, el que le den un golpe con esto, pero contiene todas las leyes de procedimiento administrativo de toda América Latina y precedido de un largo estudio preliminar mío de derecho comparado de todas esas regulaciones latinoamericanas. El origen remoto de ese libro es ese curso que di en París en el año 92, curso que luego salió publicado en la colección de editorial Civitas, con un prólogo de Eduardo García Enterría en el año 92, salió en Madrid. Y luego, con motivo también de una invitación para dar un curso en la maestría de la Universidad del Rosario en Bogotá,
a finales de los 90 y principios de este siglo, completé el análisis global de todas las leyes y eso dio origen a otro libro que ha circulado mucho hace muchos años, Principios del Procedimiento Administrativo en América Latina, con un prólogo de González Pérez, que salió en el 2003 en Bogotá, y todo eso ha evolucionado ahora a este volumen que les acabo de mostrar, que aparece ya como la introducción general o como lo llamo, el estudio preliminar a las leyes que forma parte de este volumen. Ese estudio ya se basa en todas las leyes actuales y fue publicado también, debo decir, aisladamente como libro por Editorial Olegnik, que es una editorial justamente chilena. De manera que ahí tienen la historia, al menos documental, de ese tránsito, de los principios que fueron originalmente el objeto de estudio, a ya estudiar esos principios, pero ya positivizados en las leyes de procedimiento administrativo. Entonces, en cuanto al primer punto que me refería, el primer principio que debe plantearse es que en el procedimiento administrativo, como garantía del debido proceso o debido procedimiento, está, por supuesto, el principio del contradictorio, que también rige aquí y que no es más que la necesaria confrontación de criterios que tiene que existir ante la administración, antes de que la administración decida, precisamente entre los funcionarios y los administrados, lo cual en materia de procedimientos sancionatorios adquiere particular relevancia, porque para que pueda haber la aplicación de una sanción, tiene que haber una confrontación de criterios, y lo que no se puede admitir es que pueda haber una sanción sin que haya habido una confrontación, lo que implica el respeto de todos los principios del debido proceso. Como lo declara expresamente el Código colombiano, dice: en virtud del principio de la contradicción, los interesados tendrán oportunidad de conocer y controvertir las decisiones y los actos de la administración, los de procedimientos que se dicten a través de las previsiones legales. El otro principio general vinculado al debido proceso y al contradictorio es el principio de la buena fe, de la lealtad y del respeto mutuo, que es la base del contradictorio. Ese contradictorio que tiene que haber entre la administración y los administrados tiene que estar montado sobre estos principios de buena fe, lealtad y respeto mutuo, que de ser principios, recuerden aquel viejo libro de González Pérez que se refería al principio de la buena fe, ahora ese es un principio que está expresamente establecido en las leyes, previsto como por ejemplo en la ley que regula el procedimiento administrativo en Uruguay. Dice: las partes y sus representantes y abogados, los funcionarios en general, todos los partícipes del procedimiento ajustarán su conducta al respeto mutuo, la lealtad y la buena fe. O sea que son principios de derecho positivo. Este principio, además, de la buena fe, lo expresa formalmente la ley, muy importante ley de procedimiento administrativo del Perú, porque la ley del Perú está enmarcada en las leyes de lo que yo califico la segunda ola del procedimiento administrativo, después de las iniciales de Argentina, de Venezuela, de México. La peruana y luego la boliviana y Chile se incorporan en eso, le dan un nuevo auge a estas regulaciones legales. En esa ley del Perú se declara, por tanto, ese principio de la buena fe y se establece, al igual que en la ley de Brasil, entre los deberes de los interesados, el proceder con lealtad, urbanidad y buena fe, dice la ley brasileña, y exponer los hechos conforme a la verdad, con lo cual se hace énfasis en que esa contradicción debe estar montada sobre estos principios de buena fe, lealtad entre el funcionario y el administrado y respeto mutuo. Y por último, el principio, en esta primera parte, el principio de la presunción de licitud o de inocencia,
principio esencial del debido proceso en general y que en materia administrativa adquiere cada vez una importancia mayor porque implica el principio de que toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario, principio que es universal en materia de proceso judicial y particularmente en materia penal, pero que adquiere también, por la aplicación de los principios del debido proceso al procedimiento administrativo, gran importancia en materia administrativa y particularmente en materia sancionatoria. La presunción de inocencia y lo que ello conlleva, entre otras cosas, la carga de la prueba, que es que la administración es la que tiene a su cargo la carga de la prueba en la imposición de las sanciones. Estos principios, que claro, son conocidos en el ámbito civil, durante muchos años han sido ignorados en materia administrativa y décadas atrás la administración actuaba respecto al particular, más bien partiendo del principio contrario. Enfrentaba a los administrados partiendo del principio de que eran culpables. El principio de la presunción de inocencia, por tanto, también adquiere gran relevancia en estas bases fundamentales del procedimiento administrativo y particularmente de carácter sancionatorio. Ahora les decía que en la segunda parte quería referirme en particular al derecho a la defensa, que es en definitiva el nódulo del debido proceso y que es esencial, por supuesto, en materia de procedimientos administrativos. Incluso puede decirse que las motivaciones centrales del proceso de codificación del procedimiento administrativo, desde que se inició en España y luego en América Latina, partiendo de la ley argentina, que fue la primera, ese proceso de codificación tiene por objeto específico garantizar el derecho a la defensa de los particulares. En global, si uno ve la globalidad del procedimiento, su objetivo central es garantizar el derecho a la defensa. Principio que ha sido considerado, y siempre recuerdo esta frase de un profesor griego, Stasinopoulos, en un conocido libro sobre procedimientos administrativos, sobre actos administrativos, donde decía el derecho a la defensa es tan viejo como el mundo y por tanto es un derecho inherente a la persona humana. Y también siempre me recuerdo y me llama la atención y lo cito, el origen de la formulación jurisprudencial histórica del principio en un famoso caso llamado caso del doctor Bentley de 1723, en la cual una corte inglesa, al referirse a este principio, el derecho a la defensa como un principio de lo que los anglosajones llaman de natural justice, dijo: la objeción por falta de notificación no puede ser superada nunca. Las leyes de Dios y de los hombres, ambas le dan a la parte oportunidad para asumir su defensa. Y recuerdo, dice el juez Fortescue en este caso, haber oído, dice este juez en 1723, recuerdo haber oído y observado en alguna ocasión que incluso Dios mismo no dictó sentencia contra Adán sin antes llamarlo para su defensa. Adán, dijo Dios, ¿dónde estás? Has comido de la fruta del árbol prohibido que mandé a que no se comiera. Y la misma pregunta se la formuló a Eva. Este párrafo es el fundamento de una sentencia, no es una cita teológica, es el fundamento de una sentencia donde se establece el principio de la defensa. La decisión se refirió a que el chancellor de la Universidad de Cambridge, o sea, el rector de la Universidad de Cambridge, el doctor Bentley, había sido desprovisto de sus títulos y grados académicos sin que se le hubiese informado previamente de los cargos formulados en su contra y sin habérsele dado oportunidad para responderlo. Y de ahí surgió precisamente la formulación judicial
del principio del derecho a la defensa en el derecho inglés como uno de esos pilares de la natural justice, tan viejo como el mundo. Bueno, ese principio del mismo derecho a la defensa es en el mundo contemporáneo el principio más arraigado en el mundo del debido proceso y que tiene rango constitucional en todas partes, aplicado no solo al ámbito judicial, sino al ámbito administrativo. Por ejemplo, la Constitución venezolana del 99, cuando habla del derecho a la defensa, recuerdo también haber participado en esta norma, dice: la defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas, de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Son los principios que están, además, en la Convención Americana de Derechos Humanos cuando uno analiza el derecho a la defensa allí. Pero ha sido en las leyes de procedimiento administrativo donde sin duda ha tenido ese principio amplia regulación en los últimos años. Incluso puede decirse de que de eso se trata la estructuración del procedimiento y en particularmente del procedimiento sancionatorio. Por una parte, en garantizar la eficiencia de la actividad administrativa, pero por la otra, garantizar los derechos de los particulares. De allí todo el conjunto de normas que traen las leyes de procedimiento administrativo referente al derecho que tiene todo individuo a ser oído, a hacerse parte en el procedimiento, de poder promover pruebas, de tener acceso al expediente, de ser informado. Se trata en definitiva de ejercer el derecho, de ejercer mediante todos los medios de prueba su defensa. La ley del Perú, por ejemplo, en esta materia, dice expresamente: los administrados pueden en cualquier momento del procedimiento formular alegaciones, aportar documentos y otros elementos de juicio, los que deben ser analizados por la autoridad administrativa al resolver. Y agrega: en los procedimientos administrativos sancionatorios y en otros casos de gravamen para el administrado, es decir, cualquier procedimiento administrativo ablatorio, se dicta resolución solo habiéndosele otorgado un plazo perentorio menor de 5 días para presentar sus alegatos y los correspondientes pruebas en descargo. Es decir, todos los principios que derivan de aquella sentencia de 1723, recogidas ahora no solo en documentos que regulan el procedimiento en materia judicial, sino en el ámbito administrativo. En Venezuela, el principio fue establecido en materia administrativa por vía de jurisprudencia, como en todos nuestros países en general. Estaba en materia civil, en materia de proceso judicial, pero no expresamente en materia administrativa. Por ejemplo, en 1983, cuando todavía había democracia en Venezuela, la Corte Suprema de entonces, la antigua Corte Suprema, señaló: el derecho a la defensa debe ser considerado no solo como la oportunidad para el administrado, encausado o presunto infractor de hacer oír sus alegatos, sino como el derecho de exigir al Estado el cumplimiento previo a la imposición de toda sanción de un conjunto de actos o procedimientos destinados a permitirle conocer con precisión los hechos que se le imputan y las disposiciones legales aplicables a los mismos, hacer oportunamente alegatos en su descargo y promover y evacuar pruebas que obren en su contra. Esta perspectiva del derecho a la defensa es equiparable a lo que dijo la Corte en Venezuela, a lo que en otros estados ha sido llamado el principio del debido proceso. Por eso este vínculo entre derecho a la defensa y el debido proceso. Todo esto configura en términos generales el debido procedimiento adjetivo o el derecho a la defensa, cuyo desarrollo en la legislación tiene varios aspectos o varios subprincipios fundamentales. El derecho a ser notificado, el derecho de acceso al expediente, el derecho a audiencia o a ser oído, el derecho a formular alegatos y pruebas.
En cuanto al derecho a ser notificado, las leyes de procedimiento lo recogen expresamente. Por ejemplo, una de las clásicas leyes de procedimiento administrativo en América Latina, la muy conocida también Ley General de la Administración Pública de Costa Rica, dice: todo acto de procedimiento que afecte derechos o intereses de las partes o de un tercero deberá ser debidamente comunicado al afectado de conformidad con la ley. Lo mismo se regula expresamente en esos términos en la ley de Brasil y lo mismo en la ley de Perú. Todo lo que pueda afectar, todo quien pueda estar afectado por una acción de la administración tiene que ser notificado. E incluso no solo el administrado directamente interesado y afectado, sino cualquier otro tercer interesado que pueda ser afectado en un procedimiento. El Código colombiano ahí dice, por ejemplo, cuando en una petición resulte que hay terceros determinados que pueden ser directamente interesados en la resulta de la decisión, se les citará para que puedan hacerse parte y hacer valer sus derechos. En el mismo sentido, la ley de Uruguay. Si de la petición resulta que la decisión puede afectar derechos e intereses de otras personas, dice esa ley, se les notificará lo actuado a efectos de que intervengan en el procedimiento declarando lo que les corresponde. Y deben comparecer con las mismas características del peticionario y con los mismos derechos de cualquier interesado en el procedimiento. Igualmente, si en el curso de un procedimiento iniciado de oficio o a instancia de parte, y por ejemplo, en un procedimiento sancionatorio iniciado por la administración, cuando en el curso del procedimiento surjan nuevos elementos que deben ser objeto de decisión distinto al que originó el procedimiento, dado que hay un principio general de la decisión del procedimiento, que es el principio de la globalidad de la decisión, es decir, que debe considerar todo lo que surge en el procedimiento, la decisión, en esos casos, aun cuando no estén en el auto original que dio curso al procedimiento, esos hechos deben ser notificados a los interesados para que estos puedan argumentar y ejercer el derecho a la defensa. El otro derecho derivado del derecho a la defensa es el derecho de acceso al expediente. Es decir, el derecho de los interesados de poder examinar el expediente en cualquier estado y grado del procedimiento. Para ello, por supuesto, están todas las regulaciones que están en las leyes sobre el expediente. De manera que la informalidad que décadas atrás existía en la administración, donde la administración decidía y aquello estaba en papeles dispersos en una oficina, en las leyes del procedimiento administrativo se ha venido regularizando y dedicándose buena parte de esas leyes, o también en las leyes de simplificación de trámites administrativos, a establecer normas precisas que regulen el expediente. Es decir, de cada procedimiento tiene que haber un expediente, un cuerpo documental que se denomina expediente. Y a ese expediente es que los interesados tienen derecho de acceder. Así lo dice expresamente la gran mayoría de las leyes de procedimiento administrativo de toda América Latina, dándole al interesado el derecho a examinar ese expediente en el estado en que se encuentra, con lo cual allí tienen que estar todos los documentos del caso, no puede haber expedientes dispersos y que signifiquen deslealtad para el interesado de no poder encontrar todo en una sola pieza. Tiene que estar ahí todo y el derecho, inclusive hay países, como en el caso de Uruguay, donde se le da al interesado el derecho a retirar el expediente de la oficina para su estudio, siempre que, por supuesto, con garantías suficientes y que no represente el retiro del expediente un obstáculo para el trámite normal del procedimiento. Pero está previsto en una ley la posibilidad de ello para garantizar justamente el derecho al estudio, de acceso y a estudio del expediente. Otro derecho derivado del derecho a la defensa es el derecho de la audiencia. Además de ser notificado y tener el derecho al expediente, al acceso al expediente, se trata de quizás la manifestación más importante del derecho a la defensa, que es el derecho a ser oído, a cuyo efecto la administración, antes de decidir un asunto que pueda afectar a algún administrado, tiene que darle audiencia. Es el clásico principio que también se elaboró
originalmente por la jurisprudencia del audi alteram partem, pero que en materia administrativa significa ahora la obligación para la administración de oír previamente a los interesados. Por eso incluso el Código colombiano lo dice expresamente. Se adopta la decisión solo habiéndose dado oportunidad al interesado para expresar sus opiniones. El principio en materia administrativa, por supuesto, también tiene derivados del principio del debido proceso en las constituciones. Cuando se establece, por ejemplo, en la Constitución venezolana, toda persona tiene el derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con lo cual se está refiriendo la Constitución no solo a los procedimientos judiciales, sino a los procesos administrativos. Cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable que determine legalmente. El principio general también se enuncia en la ley argentina, cuando se regula el derecho del interesado al debido proceso y como parte del mismo, el derecho a ser oído, es decir, la posibilidad de exponer las razones de sus pretensiones y defensas antes de que el acto administrativo se emita y este puede afectar derechos de los interesados. En Uruguay igualmente se regula esta audiencia como un acto final del procedimiento. Es decir, cuando ya esté lista la sustanciación del procedimiento y ya se acopió toda la información en el expediente, la administración, antes de tomar la decisión definitiva, le debe dar audiencia para que, fundamentándose en tal información que ha sido recopilada, el interesado pueda formular los alegatos. Otro sistema, sin embargo, quizás inconvenientemente, como en el caso de Venezuela, la audiencia del interesado se prevé que debe realizarse al inicio del procedimiento, inmediatamente después que se abre, lo cual, insisto, es inconveniente porque el expediente completo aún no se ha instruido. En realidad, la audiencia debe tener, para tener sentido, el derecho a ser oído debe producirse y tener lugar una vez que se haya producido la instrucción completa del expediente y están allí todos los documentos relativos al mismo. Por eso, en estos casos, aun cuando haya audiencia previa y no posterior, si acaso surgen nuevos elementos durante el curso del procedimiento, se prevé que tiene que darse, además de la audiencia previa, una audiencia final con los nuevos elementos que han surgido y que puedan afectar el derecho del interesado. Y esto se establece en la ley argentina en forma expresa. Esta audiencia, por supuesto, es esencial y fundamental en los procedimientos hablatorios y particularmente los procedimientos sancionatorios. Igualmente, y cito una sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo de Venezuela del año 88, también cuando todavía teníamos democracia en el país, donde dijo, la audiencia del interesado como actuación procedimental es necesaria y esencial en los procedimientos denominados sancionatorios, por cuanto en estos casos la administración impone, mediante la audiencia del interesado, formalmente al mismo de la existencia de un procedimiento en su contra que tiene como causa una presunta actuación ilícita de este y de establecer su veracidad le acarrearía una sanción. Es decir, en los procedimientos sancionatorios, donde el trámite de audiencia del interesado es en ese procedimiento donde el procedimiento, la audiencia es más riguroso. Se trata, por ejemplo, y así estaba establecido en la vieja ley española de procedimientos administrativos del 58, donde hablaba que debía formularse un pliego de cargos, trayendo la denominación de penal de formulación de cargos, pero se utilizó la expresión como un pliego de cargos que debían exponer los hechos que se imputaban notificándose al interesado y dándole un plazo para contestarlo. Con posterioridad, el pliego de cargos
el funcionario entonces, con posterioridad a la contestación del pliego de cargos, el funcionario debía formular una propuesta de resolución que debía notificarse al interesado para que éste pudiese alegar lo conveniente en su defensa. Y esta es una previsión muy importante y muy propia también del derecho anglosajón. La administración pública no está para sorprender al administrado, así sea en materia sancionatoria. La administración pública, si vamos a los principios de buena fe y de lealtad, como lo decía la vieja ley española, una vez que tiene ya formulado, una vez que ha oído el particular y que tiene todo instruido el expediente en una sanción, debe entregarle al administrado el proyecto de resolución sancionatoria para darle un último chance de que haga sus observaciones. Es algo interesante que hay que recordar de esa ley, que fue la primera en el ámbito hispano y que originó mucha influencia en casi todas las leyes de América Latina. El mismo principio también lo reguló la ley que regula del procedimiento en Uruguay cuando son iniciados de oficio con motivo de la aplicación de sanciones y de imposición de un perjuicio a determinados administrados, en cuyo caso también, insiste, debe darse previa audiencia al interesado para que pueda articular su defensa. Se recoge en las más variadas formas en todas las leyes de procedimiento administrativo. En la del Perú, sobre todo en materia de procedimiento sancionatorio, se indican los siguientes principios. El de la notificación a los administrados de los hechos que se imputan a título de cargo, la calificación de la infracción de tales hechos para que puedan ser expresadas en sanciones que se puedan imponer por la autoridad y la norma que atribuye tal competencia. Y luego de esa notificación, el otorgamiento al interesado de un plazo de 5 días para formular alegaciones y utilizar los medios de defensa que estime necesario, sin que la abstención del ejercicio de este derecho pueda considerarse como un juicio contrario a su situación. Es decir, nada de considerar la confección ficta como existe en materia civil, en los procedimientos civiles, sino que la no comparecencia no implica aceptación de los cargos. Está expresamente regulado en el artículo 234 de la Ley Peruana de Procedimientos Administrativos. El cuarto de los derechos derivados del derecho a la defensa es el derecho a formular alegaciones y probar. Es decir, no solo formular alegatos, sino probar, presentar pruebas. Procedimiento ordinario se tramitará mediante la comparecencia oral y privada y se la admitirá y se recibirá toda prueba y alegatos de las partes, dice la ley de Costa Rica. Lo importante en este derecho a formular alegatos y pruebas es que si la administración, que es básicamente la que tiene la carga de la prueba, presenta pruebas, está obligada a notificar a los particulares a los efectos de que estos puedan formular sus alegatos. Así lo establece incluso la ley argentina como parte del debido proceso. El derecho a ofrecer y producir pruebas, lo que consiste en el derecho a ofrecer pruebas y que se produzcan si fuera pertinente, estando la administración obligada a requerir y producir los informes y dictámenes necesarios para esclarecer los hechos. Y todo bajo el control de los interesados. Por tanto, existe la obligación de notificar a los interesados de cualquier actuación de la administración que pueda incidir en la decisión del procedimiento y esto le da el derecho al interesado de alegar y de probar. El tercer tema global que quería referirme sobre el procedimiento, el debido proceso y el procedimiento sancionatorio, se refiere a los principios que han venido siendo elaborados en torno a la decisión del procedimiento administrativo, es decir, al acto administrativo que resulta de la decisión. El principio en materia de procedimiento es que un procedimiento tiene que concluir.
La administración no puede dejarlos eternamente sin conclusión. El procedimiento deberá necesariamente concluir con la emisión de una decisión administrativa, de una resolución que declare la aceptación o rechazo total o parcial de la pretensión en caso de que sean procedimientos a instancia de parte, o si se trata de procedimientos iniciados de oficio, tiene que concluir en una decisión. Es decir, la administración no puede dejar de resolver el asunto sometido a su conocimiento. Y así se regula, por ejemplo, expresamente en la ley chilena, la obligación de decidir. Esa decisión está también regida por un conjunto de principios que ahora encuentran formulación de derecho positivo en las leyes de procedimiento de América Latina. Se refieren a la globalidad de la decisión, a la motivación, a la confianza legítima, la verdad material, la seguridad jurídica, la predictibilidad, proporcionalidad, no reformatio imperio y non bis in idem y retroactividad. Estos elementos variados, todos forman parte del debido proceso y todos están ligados a la decisión que se adopte por la administración. En primer lugar, el principio de la globalidad de la decisión. Como lo dice el artículo 41 de la Ley de Chile, la resolución que ponga fin al procedimiento decidirá las cuestiones planteadas por los interesados. Y agrega la ley peruana, decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras que derivan del expediente que sean indispensables para emitir una decisión legalmente apropiada. Igualmente, la ley de República Dominicana exige que la resolución debe dar respuesta congruente y razonada a todas las cuestiones planteadas. Y la ley de El Salvador, que es la más reciente, de hace 3 años, dice lo mismo. La resolución decidirá todas las cuestiones de hecho y de derecho que resulten del expediente, aun cuando no hayan sido planteadas por los interesados. Este principio de la globalidad, que yo he llamado de la globalidad de la decisión, sin embargo, les confieso, hace 40 años, cuando escribí y di aquel curso en París, era un principio. Y lo alegué muchas veces como abogado en juicios contenciosos administrativos en Venezuela, como principio. El principio de la globalidad de la decisión, es decir, que la administración no podía dejar de decidir todo lo que se le planteara. Y luego, pues, hemos visto estos principios originales positivizados en forma tan precisa en las leyes de procedimiento administrativo de América Latina. Por tanto, ello implica que todos los asuntos planteados en el procedimiento deben ser objeto de la decisión, no de múltiples decisiones, de una decisión global que diga todo. De allí esa obligación de decidir en un término todas las cuestiones planteadas. Así sea que cuestiones que se planteen desde el inicio o que vayan planteándose en el curso del procedimiento. En todos esos casos, la administración debe garantizar el derecho a la defensa y debe decidir en global todas las cosas planteadas. Por ejemplo, un aspecto que hay que señalar y que solo está regulado en la ley de Honduras es la necesidad de concluir el procedimiento concluido el procedimiento, antes de que se adopte formal decisión, debe entregársele, y aquí lo encontramos en la ley de Honduras, aquello que estaba en la vieja ley española, debe entregársele al particular el proyecto de decisión en audiencia final para garantizar el derecho a la participación y el derecho a la defensa. Esto, sin embargo, es absolutamente excepcional. No hay otra ley de procedimientos administrativos que regule tan precisamente esta fase final del procedimiento ya terminado, con todos los asuntos analizados, en que la administración le entregue al particular el proyecto de decisión para que éste pueda formular sus alegaciones finales. El segundo grupo de principios sobre la decisión se refiere a la motivación de los actos administrativos. Este es un principio que, como todos sabemos en el mundo administrativo,
siempre se ha estudiado como uno de los requisitos formales de los actos administrativos. El primer requisito formal de los actos administrativos, lo hemos estudiado todos en cualquier curso de derecho administrativo, es el de la motivación de los actos administrativos, que se califica en las leyes como obligatoria y que se exige que esa motivación exprese sucintamente tanto los hechos antecedentes en los que se sustenta, que le sirven de causa, como el derecho aplicable, es decir, los presupuestos de hecho y los presupuestos de derecho del acto. En la ley de Ecuador y en la ley venezolana se habla de expresión sucinta de los hechos, de razones y de las razones que hubiesen sido alegados y de los fundamentos legales pertinentes. Pero la verdad es que reducir la motivación a solo el análisis como requisito de forma de los actos administrativos, requisitos de forma de los actos administrativos, es estrecho. La verdad es que la motivación de los actos administrativos, más que requisitos de forma, es una garantía esencial del derecho a la defensa de los interesados. ¿Cómo puede defenderse un interesado frente a un acto administrativo si éste no está motivado? ¿Contra qué se va a defender? De manera que la motivación se convierte en un requisito esencial del derecho a la defensa, particularmente en las decisiones que restringen las situaciones de los particulares. Medidas de policía, medidas sancionatorias, actos restrictivos de cualquier naturaleza que retiren o abroguen decisiones anteriores, las que privan un derecho, las que, por ejemplo, opongan una prescripción, las que rechacen una ventaja atribuida a las personas, y entre ellas, por supuesto, las decisiones sancionatorias. Todas estas decisiones que impliquen una lesión, una desmejora, una afectación de los derechos e intereses de los particulares, una restricción de la tutela, de la esfera jurídica de los particulares, tienen que ser motivados. Este principio también fue un tema de principio jurisprudencial. La motivación inicialmente era un principio de jurisprudencia. Se incorporó a las leyes como requisito de forma, pero la esencia, como les decía, ha sido la consolidación como una parte esencial del derecho a la defensa en frente a todos estos procedimientos como los sancionatorios que impliquen restricción, desmejora, ablación respecto a los derechos. Algunas leyes incluso van más allá y una reciente como la ley de la República Dominicana, cuando habla de la motivación, dice que en la misma debe también formularse la motivación conforme al principio de la racionalidad. Y ese principio de la racionalidad dice que se extiende especialmente a la motivación y argumentación que debe servir de base a toda la actuación de la administración. La administración debe actuar siempre a través de buenas decisiones administrativas que valoren objetivamente todos los intereses en juego de acuerdo con la buena gobernanza democrática. Esta es una declaración novedosa de la ley de la República Argentina, de la República Dominicana. Inclusive la redacción, la referencia a la buena gobernanza y la buena administración, pueden ustedes deducir que tiene una buena influencia de los trabajos del profesor Jaime Rodríguez Arana, que en alguna forma ha desarrollado todo este tema de la buena gobernanza y que colaboró en la redacción de la ley de la República Dominicana. Otro principio de la decisión fundamental en materia de derecho del debido procedimiento es el principio de la confianza legítima, también de origen jurisprudencial en Europa, que se ha venido también desarrollando a nivel jurisprudencial en muchos de nuestros países en América Latina, pero que también comienza a encontrar regulaciones específicas como principio en las leyes, expresándose en forma directa. La ley de nuevo de la República Dominicana, que es de las más recientes,
exige que la actuación administrativa será respetuosa de las expectativas que razonablemente haya generado la propia administración en el pasado. Es decir, el principio de la confianza legítima. Y el Código de Uruguay, por ejemplo, que también es uno de los del 2017 de las leyes recientes, el Código del Uruguay recoge el mismo principio de la confianza legítima, diciendo que las administraciones públicas actuarán bajo los criterios de certeza y previsibilidad. La actuación administrativa será respetuosa de las expectativas que razonablemente haya generado la propia administración en el pasado, es decir, siguiendo la misma redacción de la ley de República Dominicana. La aplicación del principio de la confianza legítima, agrega a la ley, no impide que las administraciones puedan cambiar de forma motivada las políticas o criterios empleados en el futuro. Los derechos de las personas no se afectan por errores u omisiones de los servidores públicos en los procedimientos administrativos, salvo que el error o omisión haya sido inducido por culpa grave. De manera que este principio de la confianza legítima se establece expresamente en el derecho positivo, con la consagración también de que también la administración puede cambiar de criterios, pero en ese caso cambiar de criterio notificando al particular o a los particulares, y además, por supuesto, allí conforme al principio de la no retroactividad. Cambia de criterio, pero hacia futuro, no hacia pasado. Una aproximación a este principio de la confianza legítima, llamado también en la ley de la República Dominicana y El Salvador como principio de la coherencia, se expresa al decir que las actuaciones administrativas serán congruentes con la práctica y antecedentes administrativos, salvo que por razones que se expliciten por escrito, sea pertinente en algún caso apartarse de ellos, es decir, que haya algún cambio. El principio tiene varias implicaciones. La decisión debe ser adoptada conforme a la verdad material que tiene que buscar la administración. Y de ahí surge también el principio de la seguridad jurídica y de la predictibilidad. Es decir, que derivan el principio de la verdad material de la seguridad jurídica y la predictibilidad. En cuanto a la verdad material, el principio también se regula en las leyes en forma expresa. La ley del Salvador, de la reciente, dice verdad material en el procedimiento administrativo. Las actuaciones de la administración, de la autoridad administrativa, deberán ajustarse a la verdad material que resulte de los hechos, aun cuando no hayan sido alegados ni se derivan de pruebas o propuestas de los interesados. El principio de la verdad material implica, por tanto, la necesidad de que se imponga siempre la verdad material sobre la verdad formal, lo que es propio del procedimiento administrativo por el informalismo que hasta cierto punto caracteriza el procedimiento administrativo en contraste con el procedimiento civil. En la ley de Uruguay también se regula el principio de la verdad material. Se dice expresamente la administración está obligada a ajustarse a la verdad material de los hechos y no le exime de investigarlos, conocerlos y ajustarse a ellos, las circunstancias de que no hayan sido alegados o probados por las partes. La administración está obligada a ir a la verdad material. El principio también, con el mismo título, se regula en la ley peruana. Dice la ley peruana, en el procedimiento la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberán adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. Otro principio que sigue al de la verdad material vinculado a la confianza legítima también es el principio de la seguridad jurídica en las relaciones de la administración con los particulares. Entre ellos el principio de la predictibilidad. Por ejemplo, la ley de la República Dominicana, de nuevo, insisto, es de las más nuevas y recoge por agregaciones sucesivas muchos de los principios que fueron incorporándose en leyes previas. Dice la ley de la República Dominicana,
principios de seguridad jurídica, de previsibilidad y certeza normativa, por los cuales la administración se somete al derecho vigente en cada momento, sin que pueda variar arbitrariamente las normas jurídicas y criterios administrativos. Y eso concluye en el principio de la predictibilidad. Es decir, que el procedimiento tiene que desarrollarse conforme a reglas preestablecidas y conocidas por los administrados, de manera que no haya sorpresas, que no haya la violación al principio de la lealtad y a la buena fe. Todas las fases del procedimiento deben, por tanto, ser predecibles. Y de ahí este principio de predecibilidad, que también define la ley peruana con precisión al decir la autoridad administrativa deberá brindar a los administrados o sus representantes información veraz, completa, confiable sobre cada trámite, de modo que a su inicio el administrado pueda tener conciencia bastante certera de cuál será el resultado final que se observará. Otro principio muy importante en materia de procedimiento sancionatorio y de la decisión que se adopte, aparte de todos los antes mencionados, es el principio también de la proporcionalidad. Otro de esos principios del procedimiento administrativo que también se vino elaborando jurisprudencialmente en Francia y luego en América Latina, ha encontrado desarrollo en las leyes de procedimiento administrativo con gran importancia en materia de procedimiento sancionatorio. La ley de la República Dominicana, por ejemplo, extensamente dice las decisiones de la administración, cuando resulten restrictivas de los derechos o supongan un efecto negativo para las personas, como son los procedimientos sancionatorios, habrán de observar el principio de proporcionalidad, de acuerdo con el cual los límites o restricciones habrán de ser aptos, coherentes y útiles para alcanzar el fin de interés general que se proponga en cada caso. Deberán ser necesarios por no hallarse en un medio alternativo menos restrictivo y con igual grado de eficacia en la consecución de la finalidad pública que pretende obtenerse con la sanción. Y finalmente, habrán de ser proporcionados en un sentido estricto por generar mayores beneficios para el interés general y los intereses y derechos del administrado, que perjudiquen sobre el derecho y libertad afectado por la medida restrictiva y no máxima. Con lo cual, es una consideración amplísima del principio de la proporcionalidad que hemos venido elaborando en la jurisprudencia de todos nuestros países desde hace muchos años. Esta ley, este principio, también en las últimas leyes, la ley, el Código del Ecuador y en la ley del Salvador, se recoge expresamente, se los define con precisión en los mismos términos más o menos que les he mencionado de la ley de República Dominicana. Igualmente en la ley de Bolivia, el principio de la proporcionalidad dice, la administración actuará con sometimiento a los fines establecidos en la ley y utilizará los medios adecuados para su cumplimiento. Otro principio también derivado del régimen de la decisión administrativa y con gran importancia en materia sancionatoria es el principio de la proscripción de la reformatio in peius. En los procedimientos sancionatorios se establece expresamente la regulación ahora, lo que era materia de principios jurisprudenciales, se establece ahora en forma expresa. Por ejemplo, en la legislación peruana se especifica expresamente que en los procedimientos administrativos iniciados a petición de parte, la resolución debe ser congruente con las peticiones formuladas por este, sin que en ningún caso pueda agravarse la situación inicial. Igualmente, en El Salvador se dice, la resolución final podrá agravar o perjudicar la situación inicial del administrado a cuya instancia se hubiera iniciado el procedimiento. Es decir, establece el principio contrario. Pero en materia de recursos, particularmente y particularmente en materia sancionatoria,
en todo tipo de sanción impuesta cuando se ejerce un recurso contra la decisión administrativa, la decisión del recurso por el superior no deberá afectar en forma más grave la situación del particular ni deberá tornarla en más grave. El principio non bis in idem es el otro derivado de los principios de la decisión administrativa que también tiene gran importancia en materia de procedimiento sancionatorio. El principio non bis in idem, por supuesto, existe en general en el proceso judicial y en materia penal, pero también en materia de procedimientos administrativos lo hemos recogido expresamente en leyes, como por ejemplo la ley del Perú, donde al enumerar los principios de la potestad sancionatoria en especial, identifica el non bis in idem e indica que no se podrá imponer sucesiva y simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento, con lo cual está regulado expresamente en una ley. Y por último, el principio de la irretroactividad, también otro principio derivado de la seguridad jurídica, el de la irretroactividad de los actos administrativos, que tiene vigencia no solo en materia de leyes, como fue su origen, sino que también se aplica a las actuaciones de la administración. Lo dice incluso expresamente la ley chilena. Los actos administrativos no tendrán efecto retroactivo, salvo cuando produzcan consecuencias favorables para los interesados y no lesionen los derechos de terceros. El mismo principio lo encontramos en las leyes de Ecuador, de República Dominicana, de El Salvador. Y por último, otro tema sobre la decisión administrativa, la irretroactividad y la confianza legítima es cuál es el valor de los precedentes en materia administrativa y cuándo es posible los cambios de criterio. Allí también encontramos el principio de que la administración debe ser coherente en sus decisiones y respetar, como decíamos cuando me refería al principio de la confianza legítima, respetar los criterios establecidos en decisiones precedentes. Eso lo formula la ley peruana diciendo los actos administrativos que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación, esos casos constituirán precedentes administrativos de observancia obligatoria. Con lo cual, la administración debe darle coherencia a su actuación respetando la validez de los precedentes. Y cada vez que haya cambios de criterio, como lo dice la ley venezolana desde el año 82 cuando se dictó, los criterios establecidos por la administración podrán ser modificados, puede haber cambios de criterio, pero la nueva interpretación no podrá aplicarse a situaciones anteriores, salvo que sean más favorables, es decir, el mismo principio de la irretroactividad. Todos estos principios relativos al debido proceso en el procedimiento administrativo general, por supuesto, adquieren mayor importancia y significación en todos aquellos procedimientos que puedan afectar los derechos e intereses de los administrados y en particular, por supuesto, a los procedimientos ablatorios y entre ellos a los procedimientos sancionatorios. Pero he querido hacer la referencia globalmente al procedimiento porque en realidad se aplican en general a todos los procedimientos, con énfasis y mayor importancia en los procedimientos ablatorios y sancionatorios. Bueno, creo que me adapté más o menos al tiempo que me fijaron, no calculé mal y les agradezco mucho de nuevo la invitación, la oportunidad de estar con ustedes desde Nueva York a Chile en este evento y decirles que, bueno, me siento muy honrado por la invitación y quedo pues a la disposición de ustedes en lo que pueda ser de interés comentar. Gracias.
Muy bien, Alan, muchas gracias a ti por tu intervención. La verdad es que hemos tomado incluso nota de muchas de las cosas que nos has comentado y nos sorprende. La verdad es que, bueno, sabemos de tu capacidad y conocimiento y sapienza, pero el manejo comparado de las leyes de procedimiento y el detalle de actualidad, la verdad es que, sinceramente, nos dan unos aportes muy interesantes. Muchos de los temas que tú has planteado son temas que también se han planteado por la cátedra universitaria, se han planteado en Chile a nivel jurisprudencial, pero no teníamos la solidez de esta visión tan transversal y tan generalmente aceptada en la legislación latinoamericana. Así que también valoro mucho el tema de tu libro, porque el libro que tú has publicado no es solamente un libro de un código, no es solamente una compilación de leyes. Lo que hay ahí al comienzo es una enumeración de una serie de principios con un análisis bastante detallado y comparado. Así que ya ha sido distribuido. Tenemos hoy día, hemos llegado casi a las 200 personas que han estado en tu conferencia, Aran, y la verdad es que, repito, ya es una gran satisfacción y vamos a compartir el texto que tú generosamente nos has hecho llegar. La verdad es que hiciste muchas consultas, pero el tiempo es implacable y tenemos varias actividades porque en paralelo tenemos que continuar con las clases de nuestro curso de especialización de diplomado y el magíster. Pero dentro de todas las preguntas creo que hay una que quizás te quiera hacer, porque en realidad nosotros nos está planteando un enorme desafío y con la visión que tú tienes y la perspectiva de análisis que nos puedes dar quizás algunas luces sobre este tema. Muy en breve es la irrupción de la transformación digital y el procedimiento electrónico. Se ha modificado nuestra ley de procedimiento administrativo en Chile y lógicamente se ha establecido hoy día la regla general que el procedimiento tiene que ser en plataforma electrónica, pero eso implica una serie de cosas que tienen que ver con la accesibilidad, la interoperabilidad. Muchas veces existe el analfabetismo judicial. Y lo que uno valora, que tiene que ver con la transparencia y la posibilidad justamente de hacer los expedientes, también pone en riesgo muchas veces temas que están vinculados a la reserva o secreto. ¿Cuál es tu experiencia o qué opinión tienes tú respecto a esta tendencia que parece que es irreversible, en donde los procedimientos van a estar en plataformas electrónicas? Nuestra ley todavía no entra en vigencia porque está a la espera de la dictación de unos reglamentos, pero ya va a entrar en vigencia e introdujo unos principios que son netamente principios de procedimiento de expediente electrónico, como lo que acabo de hablar, de la neutralidad tecnológica, de la interoperabilidad, de la accesibilidad. Te quería conocer tu opinión, Alan, respecto de aquello. Y cómo no. Bueno, les iba a decir que del libro que hablamos, la parte primera son 300 páginas. O sea, el estudio preliminar son 300 páginas, es un libro de derecho comparado. O sea, las primeras 300 páginas es el estudio y las leyes son las siguientes 700 páginas que están todas las leyes. Y justamente allí van a poder tener acceso a la ley, al código ecuatoriano, todas las últimas, del 2017 y 2018, el código ecuatoriano, la ley de República Dominicana y la ley de El Salvador tienen ya los capítulos detallados sobre el procedimiento electrónico y la relación administrado-administración vía electrónica. De manera que todo está bien regulado. Yo me imagino que quienes hayan trabajado en las leyes, en la modificación de la ley chilena, seguramente habrán tenido acceso a esas regulaciones que ya tienen 3 años y tienen aplicación. De manera que el tema está aceptado y ya está en las leyes, al menos esas últimas, que son vamos a decir, las de la tercera ola de leyes de procedimiento administrativo, la que se inicia con la del Código de Ecuador y la ley de República Dominicana y El Salvador. O sea que en las leyes yo las ubico, la primera ola que se inicia con la Argentina, la segunda ola que se inicia con la de Perú y la tercera ola que se inicia con estas últimas 3. Y allí está regulado el procedimiento. El detalle, pues, tendría que verlo y trabajarlo ahí, pero ahí lo tienen en el libro, esas normas, y quizás pueda servir de utilidad justamente ahorita que están en el proceso de aprobar esas reformas para ver qué elementos de utilidad se pueden encontrar en esas 3 leyes específicas.
Muy bien, bueno, pues nada, muchas gracias nuevamente, Alan. Vuelvo a repetir, estamos muy agradecidos y esperamos que la próxima oportunidad se pueda dar, Dios mediante, ya esta pandemia esté superada dentro de la medida de lo posible y podamos tenerte presencialmente en nuestro país y particularmente en la ciudad de Valparaíso. Así que un gran abrazo y nuevamente nuestro agradecimiento y estamos en contacto, porque la verdad es que, repito, creo que siempre nos queda la sensación de que pudiéramos seguir haber hablado largamente de los temas de procedimiento. Tengo, repito, una larga lista de preguntas de gente que participó muy activamente y estamos muy contentos, repito, de que haya estado el día de hoy acá. Así que nada, eso. Bueno, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Alan. Adiós. 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 Me pasa